Antes que nada, agradecerle de manera particular a la doctora Yaneris Polanco por su gentil invitación a compartir con ustedes lo que es el abordaje neurooftalmológico en los pacientes específicamente NF1. Llevo la ventaja de que ya todos los profesores que me presidieron pues han hablado prácticamente de lo que es la entidad, por lo cual voy mucho menos complicada. Es una condición que, como ya hemos hablado, se hereda autosómica dominante, pertenece a las facomatosis, tal cual mencionara el profesor Puello, y tiene como característica el tema que ya la doctora Rondón mencionó, en el cual la neurofibrominia no permite, o mejor dicho, estimula la producción de tumores. Yo soy fanática de reconocer a los profesores que nos presidieron y nos permitieron conocer las entidades como las tenemos al día de hoy. Es por esto que el patólogo alemán Braun Recklinghausen, pues a quien se le debe también su nombre, en 1882 mencionó por primera vez el término neurofibromas, que es lo que actualmente caracteriza la condición. Tal cual mencionara magistralmente el doctor Vido hace unos minutos, es una enfermedad que desde entonces es excluyente, porque la multiplicidad de neurofibromas en las diferentes estructuras del cuerpo ha hecho que por años esa es una enfermedad discriminatoria. Es por esto que, aunque en la literatura se habla sobre la misma, no fue hasta hace poco que Quasimodo, en El jorobado de Notre Dame, trajo a la palestra reciente un caso real de neurofibromatosis en el cual ha sido discriminado. De igual manera, en lo que es El hombre elefante, una película del 1974, ya habla de la vida de Joseph Merrick, quien también tenía neurofibromatosis y fue ampliamente discriminado, aislado y relegado simplemente por la condición sistémica. De genética ya no vamos a abundar después de esta maravillosa disertación previa a mí, pero vale la pena recordar que la lesión está en el cromosoma 17, ya no vamos a abundar, que lo hemos visto. Dentro de los parámetros diagnósticos, también ampliamente mencionados durante toda la mañana, tenemos que recordar que con dos de estos parámetros pues se establece el diagnóstico. Las manchas café con leche, que son planas, coloración, predominan en el tórax, con más de 6 de estas o con un diámetro mayor a 1.5 centímetros, pues listo, tenemos el diagnóstico de neurofibromatosis. Los neurofibromas como tal ciertamente son benignos, dérmicos o subdérmicos, pero tienen la peculiaridad de producir deformaciones, y es lo que le da el aspecto, digamos, diferente a estos pacientes, y eventualmente pueden producir deformidades, sobre todo cuando se localizan alrededor de la parte ocular. En el caso particular, al producir una ptosis mecánica y ser niños, pues esto puede eventualmente llevarlos a producir una ambliopía, pues el descenso del párpado impide el desarrollo visual. Una vez que pasa los 6, 7 años de edad, pues ya la visión no es recuperable. De ahí la importancia del manejo oportuno y temprano, en el caso particular que nos ocupa, para preservar la visión en el transcurso del tiempo. Esto es un multiplexiforme en niño, tal como mencionara el doctor Vido. Estos sí se pueden malignizar en un adulto. Las pecas las mencionó ya en el caso clínico quien me precediera, de donde el signo de Crowder, que son esas pecas o axilares o inguinales, si bien aparecen alrededor de los 10 años, se observan en el 81% de los pacientes con neurofibromatosis. Es por esto que es uno de los signos de colaboración diagnóstica. Ya con respecto a las lesiones óseas, tal como mencionaba el doctor Vido, que su paciente era alta, normalmente estos cursan con talla baja, pueden tener lesión hipotalámica o hipofisaria, escoliosis,
Y aunque las displasias esfenoidales son muy poco frecuentes, sí suelen ser característicos de NF1. Ya con respecto a lo que nos ocupa, pues las manifestaciones oftalmológicas, pues el oftalmólogo austríaco Karl Lisch en apenas 1937, a partir de 3 pacientes, localizó unos amartomas que están en la superficie del iris, los cuales son los nódulos que llevan su nombre. La presencia de 2 o más de estos pues establece la entidad diagnóstica. Aparecen inicialmente unilaterales a propósito del caso expuesto, que con el tiempo van aumentando en tamaño y cantidad, de donde a partir de los 30 años hasta más del 50% cursarán con estos nódulos. Cabe resaltar que estos nódulos de Lisch no aparecen en las otras facomatosis, lo cual colabora un poco con los diagnósticos de exclusión. Ciertamente en los iris claros son mucho más fáciles de visualizar porque ellos son hiperpigmentados, pero de igual manera, con la ventaja que tenemos con la lámpara de hendidura, aún en los iris de color, pues son perfectamente distinguibles. Pueden afectar los párpados, predominantemente el párpado superior. Es por esto que el peso que genera el neurofibroma desciende el párpado y dificulta el desarrollo visual del niño. Ciertamente suelen ser benignos, pueden ser aislados o plexiformes, asociarse o no a anomalías óseas y en base a lo que el doctor Puello mencionará mucho más temprano, se ha descrito la elefantiasis palpebral, la cual estos neurofibromas se alargan y proyectan hasta la silla turca, produciendo lesiones a nivel de campo visual. Así como hay amartomas a nivel de iris, que son los nódulos de Lisch, también nosotros tenemos la ventaja, en lo que es el polo posterior, visualizar amartomas a nivel de retina. Ciertamente se asocian mucho más a esclerosis tuberosa a propósito de las facomatosis que mencionaba el doctor, pero también hay que reconocer que ellos, por su localización, pueden o no comprometer la vía visual, el nervio óptico propiamente, o pueden eventualmente producir un desprendimiento de retina. A la fundoscopía usted puede ver estas lesiones blanquecinas, en este caso particular encima del nervio óptico, propio de la gliosis del mismo. Ya dentro de lo que es la neurooftalmología y saliendo un poquito quizás de la parte ocular propiamente, tenemos los gliomas vastamente expuestos hace un momentito apenas, pero me llamó la atención de manera particular que constituyen de 3 al 5% de los tumores pediátricos. Ocurren en una incidencia un tanto alta, 20% de los pacientes con NF1, el 10% apenas se encuentran limitados a la órbita, es por esto que dan manifestaciones oculares, disminuyendo la agudeza visual, alterando la visión de colores, que te permite hacer el diagnóstico y saber que ese glioma debe de ser manejado. El 66% de estos tumores primarios del nervio de las vías visuales y ciertamente apenas el 20% de estos pacientes van a cursar con manifestaciones visuales. Tal cual mencionara el doctor Vidó, esta no invasión ocular, o mejor dicho, esta no manifestación ocular, pues simplemente se le da conducta expectante. Está descrito en algunos textos el uso de OCT para valorar el engrosamiento de las células ganglionares, lo mismo de los potenciales visuales evocados, sobre todo en niños que no se les puede realizar o bien la agudeza visual o la campimetría o hasta la visión de colores, pero no tienen un patrón específico que le constituya un diagnóstico de un glioma. Las biopsias están indicadas siempre y cuando los hallazgos neuroimagenológicos o las manifestaciones clínicas pues no sean concluyentes.
Como mencionaré previamente, la campimetría, si se pudiera realizar, si tiene una afectación directa del nervio óptico, pues encontraríamos un escotoma central. A diferencia de si fuese un papiledema que simplemente da un aumento de la mancha ciega. Ya si este glioma se extendiera o a quiasma o a las vías visuales portal, pues dará un patrón campimétrico sugestivo del área de localización. Es interesante destacar que el 75% de los niños o de los pacientes con un glioma del nervio óptico cursarán con un defecto pupilar aferente relativo. Esto se va a dar siempre y cuando haya una asimetría, o bien en la agudeza visual o en la campimetría. Pero es una manera objetiva, simple, que no requiere colaboración del niño, salvo que no esté llorando para verle la pupila, y te permite determinar si tiene o no tiene una disfunción del nervio óptico, que a fin de cuentas será el parámetro a considerar para su manejo. Hay múltiples manifestaciones, esto lo mencioné: la alteración en la visión de colores, proptosis, que tendrá un soplo auscultable, edema del disco o atrofia, y pueden tener trastornos hormonales. Este tipo de glioma, diferente, como veremos en un momentito, del esfenocele, no tiene, soplo audible. Entonces, esto te permite, en un momento determinado, establecer cuál de las dos condiciones es. A nivel de fondo de ojo, hay un edema de papila, en el cual el nervio óptico va a estar borrado, hiperémico, tumefacto, con disminución de la agudeza visual, alteración de la visión de colores, alteración de la pupila. A nivel campimétrico, un escotoma central, lo que le permite en determinado momento ser distinguido de un papiledema, en el cual, salvo en los estadios finales, mantendrá normal agudeza visual, visión de colores, pupila, y la campimetría, como mencionara hace un ratito, simplemente un aumento de la mancha ciega. Otro dato clínico, o más bien oftalmoscópico, lo es la presencia de las estrías coroideas o de Patton, que sí son patognomónicas de un papiledema, que acá no se pueden evidenciar, y eso le permite a usted establecer la diferencia diagnóstica simplemente por fondo de ojo. Bueno, yo con el doctor aquí presente, pues ponerse a hablar de esto es como pecar de superdotada, pero sí, fundamentalmente, quiero hacer un señalamiento sobre los UVO, sin H, que mencionó el doctor Vidó, y es que cuando estas lesiones no identificadas están localizadas a nivel de tálamo o de cerebelo en T2, en niños menores de 4 años sí son patognomónicas de NF1. Tal cual él describió, desaparecerán con el tiempo, y de ahí es que viene pues la desaparición de si estuvieron o no estuvieron, como magistralmente pues él expusiera. Ciertamente tiene predilección por el nervio óptico y su gliosis, pero también pueden afectar, como ya se explicó magistralmente, intracerebral. Ciertamente, cuando localizan, por ejemplo, a nivel de quiasma, pues darán una hemenopsia bitemporal y así sucesivamente, manifestaciones campimétricas, pues dependiendo de su localización. Ya yo no voy a entrar aquí, porque ya todas esas palabras raras yo me economicé tenerlas que aprender con el doctor Vidó previamente, pero sí, ciertamente, este es ahora mismo el gold estándar. La radioterapia ciertamente solamente se puede plantear en intento de disminuir el tamaño o la progresión, pero en gliomas del nervio óptico no relacionados a NF1. A los NF1, tal cual el doctor se dice, simplemente pues se hace una observación. Las neuroimágenes estarán indicadas una vez al año, una vez aparezca la primera, simplemente con una observación en el tiempo. Si se requiriese el manejo de las mismas, tal cual él mencionó, pues simple y llanamente una quimioterapia
con vincristina y carboplatina. Sí. Está el encefaloceles fenorbitario, que se presenta en el 5-10% de los F1. Como mencioné previamente, tienen proptosis, pero no tienen ni soplo ni frémito audible. Hay una herniación en el lóbulo temporal a nivel orbitario y generalmente van a deberse a un defecto congénito en el esfenoides. Ya existe, aunque hay 8 clasificaciones, normalmente se utiliza la 1 y 2, pero ya hay un acápite solo, lo que se conoce por sus siglas en inglés OFNF, que es la neurofibromatosis oculofacial, en la cual hay múltiples neurofibromas a nivel orbitario o a nivel palpebral, que por su peso, amén de deformar en tener inherencia del punto de vista cosmético, vuelvo y reitero, su implicación clínica es que esa tosis mecánica que producen por el peso a nivel palpebral ocluye el eje visual. A partir de los 6-7 años de edad ya no se desarrolla visión y será un niño que quedará con un déficit visual permanente de manera irreversible. Suelen afectar cara, órbita y huesos temporales y apenas el 22% de los pacientes en F1 pues, pueden cursar con estas. Las opciones terapéuticas de esto van directamente relacionados a los hallazgos oftalmológicos que generen. Si producen una desviación o un estrabismo, pues la corrección quirúrgica del mismo. Si tiene un ectropion, un entropion, si hay que hacer una cantoplastía para darle un poquito más de espacio al globo ocular. En caso de disfunción del nervio óptico, pues una descompresión orbitaria para tratar de disminuir esa presión sostenida sobre el nervio y evitar el deterioro del mismo. Es importante señalar que, tal cual el doctor mencionara previamente, te puede afectar cualquier parte del cerebro. A mí me pareció de manera interesante, porque este neurofibroma a nivel de seno cavernoso, pues produjo unas manifestaciones oculomotoras súper interesantes. Si observamos ahora cuando baja el párpado, mírenlo acá. Tiene sus neurofibromas que son parte del diagnóstico y es por esto que me atrevo a recomendar que todo paciente con NF1 sea manejado de manera multidisciplinaria. Neuropediatría, neurooftalmología, oncología ocular en caso de requerirse. Recordemos que es una condición multisistémica de variación diversa. Gracias.